Hola, yo les hablaré sobre las software que se aplican para realizar planimetría y dibujo en 3D. Mi nombre es Paulina Alejandra Virgen Zaragoza y empezaré a hablarles un poco sobre historia. Iniciamos en 1955 con la creación del primer sistema gráfico, desarrollado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts para las Fuerzas Aéreas Norteamericanas con el fin de rastrear sus aeronaves. En 1957 se crea el primer software CAD, el cual es un diseño y dibujo asistido por computadora y es una tecnología para el diseño y documentación técnica que sustituye el dibujo manual por un proceso automatizado. Esto es muy importante debido a que la mayor parte de todos los software que veremos a continuación forman parte de este acrónimo debido a su gran importancia y ya veremos cómo todos se emparejan hasta. Bueno, en 1965, con la comercialización del programa CAD, el cual empieza con un precio de $500, el cual es muy importante debido a que es un sistema bastante laborioso y para ese entonces era bastante barato. Y ya en 1970 comienza el uso del sistema CAD para el mundo aeroespacial debido a su gran, ¿cómo se dice? A su gran importancia en los software en el área aeroespacial, digo aérea, se decidió utilizar también para aeroespacial, además de la automóvil, y en las cuales, pues obviamente, grandes marcas como Ford fueron unas las principales que iniciaron esto. Y para continuar, en 1982 se crea Autodesk, la cual John Walker fue diseñado la cual la diseñó para funcionar en las plataformas de microcomputadoras, incluyendo computadoras de 8 bits. Es muy importante. En 1982 se crea Autodesk por John Walker, el cual diseñó para funcionar en las plataformas microcomputadoras, incluyendo computadoras de 8 bits. Esto es importante debido a que anteriormente, para poder correr estos software se necesitaban computadoras de alto calibre debido a su alta funcionalidad y la programación a veces tendía a haber muchas fallas y no, ¿cómo se dice? Debido a su capacidad de que no corrían o se quedaban estancados. Y ya en 1982, en la fundación de AutoCAD versión 1, John Walker funda AutoCAD. Junto a otros 12 fundadores, compuesto por 60 personas, querían producir un programa CAD para PC con un coste inferior a $1,000. Como ya veníamos anteriormente diciendo, era un software bastante difícil de utilizar, pero aún así ya en 1982, en la fundación de AutoCAD versión 1, John Walker funda AutoCAD junto a 12 fundadores compuesto por 70 personas. Querían producir un programa CAD para PC con un coste inferior a $1,000, ya que era un software bastante certero y veían muchísimo potencial en poder duplicarlo y comercializarlo para muchísimas de sus funcionalidades, no nada más para la aeronave, ni la aeroespacial o la automotriz, también para arquitectura, como ya veremos más adelante en cómo se utiliza. Bueno, seguiremos con programas computacionales que se aplican para dibujar en 2 dimensiones, con el ya aclamado y conocido AutoCAD y Archicad. Bueno, AutoCAD. AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo en 2D y modelado en 3D, actualmente desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. Es muy importante que el nombre de Autodesk, debido a que varias de las siguientes software son creados y por la misma empresa de Autodesk, lo cual hace que sean compatibles entre ellos y puedas exportar ¿cómo se dice? Todos los planos por ejemplo, exportas planos de AutoCAD a otros con el fin de que sea más fácil la realización de ya sea el modelado o la animación, que ya veremos más adelante. Y como pueden ver, aquí se ve desde cómo va AutoCAD, cómo puedes utilizar AutoCAD desde el principio, desde el plano, después la creación de las paredes,
ventanas y ya el modelado en 3D. A pesar de que es un sistema más utilizado en 2D, su, 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 su diseño en 3D es bastante certero. Y aquí vemos cómo podemos utilizarlo. Y ya en esta, si logramos apreciar, hay un plano en el fondo que vendría siendo como la parte en 2D y la creación la creación de las paredes en 3D, que es bastante útil para aquellas personas que apenas están iniciando en ¿cómo se dice? En este ámbito, en la arquitectura o en el diseño. Seguimos con Archicad. Archicad es un fue desarrollado por la empresa húngara Graphisoft. Es un software de dibujo asistido por computadora de la categoría BIM o modelado de información de construcción disponible para sistemas operativos Windows y Mac OS. A diferencia de AutoCAD, Archicad es más especializado en modelado más realista y no toma tanto el 2D, sino que se enfoca más en 3D, pero en el área de arquitectura y diseño. Por ejemplo, puedes hacer desde casas, edificios grandes y es bastante funcional. Y aquí vemos cómo se va creando. Si se dan cuenta, es muy diferente a Archicad, a AutoCAD, Archicad, en la creación de los planos y cómo los van construyendo. Bueno, seguimos con programas computacionales que se aplican para dibujos en 3D, empezando con 3D Max. Anteriormente es un programa de creación de gráficos y animación 3D desarrollado por Autodesk, en concreto la división Autodesk Media y Entertainment, y salió a la venta por primera vez en 1990. Como ya habíamos mencionado anteriormente, Autodesk es una de las compañías que manejan estos software y además de que es compatible con AutoCAD. Y ya, por ejemplo, aquí podemos ver cómo se utiliza más en el ámbito de la animación y de los modelados en 3D. Desde crear personajes. 3D Max está especializado más en la creación de personajes y de muebles, a diferencia de AutoCAD, que es más especializado ¿cómo se dice? En la creación de planos. Y seguimos con SketchUp. Es un programa de diseño gráfico y modelado en 3 dimensiones, basado en caras. Es utilizado por el modelado de entornos de planificación urbana, arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial, diseño escénico, GIS, videojuegos y películas. Y como podemos ver, también comparte bastantes, ¿cómo se dice?, similitudes con AutoCAD y Archicad, pero a diferencia de es que el modelado es únicamente en 3D, o sea que no ocupan planos, no se utilizan planos en 2D para realizarlos, sino específicamente se utiliza el 2D, el 3D. Y aquí vemos una representación de cómo puedes ir editando desde el fondo, las luces y vas programando cada entorno. Y bueno, para finalizar con los software, seguimos con Maya, que también es desarrollada por Autodesk y es un programa informático dedicado al desarrollo de gráfico 3D por ordenador, efectos especiales, animación y de dibujo. Y este surgió a partir de la evolución de Power Animation y de la fusión de Alias y Wavefront, dos empresas canadienses dedicadas a los gráficos generados por ordenador. Y si nos damos cuenta, Maya está más especializado en la animación y en la renderización de ciertos objetos y es bastante utilizada en el ámbito de Hollywood y para realizar películas o efectos especiales. Es un poquito, bueno, está menos enfocada a ¿cómo se dice?, a la arquitectura, pero está más diseñada en el diseño y en el modelado. Bueno, seguimos con el escáner FaroFocus 3D. FaroFocus 3D, estos capturan imágenes en 3D de piezas o volúmenes de gran tamaño por medio de escaneos láser que generan una gran nube de puntos
tridimensional de los objetos digitalizados que pueden estar a distancia de hasta 350 metros, dependiendo del modelado. Y como podemos ver a la derecha, vemos ¿cómo se dice? Cómo realiza el escaneo y después se pasa a cierto software para realizar la animación o la referenciación del modelado para que no nada más quede como la imagen, sino que también se vea una imagen 3D completa. Y aquí también vemos cómo se puede observar. Y pues bueno, la información obtenida se puede usar para construir modelos digitales tridimensionales y se desarrollados inicialmente en aplicaciones industriales. En nuestro caso nosotros lo utilizamos más en escenas del crimen para tener más detalle y más es como una reconstrucción más certera del lugar. Bueno, ¿cómo usar el escáner? Bueno, el escáner lo utilizamos normalmente. Bueno, ¿cómo usamos el escáner? El escáner, después de programarle los parámetros, él empezará a escanear todo el área en un grado de 3D, girando el láser y teniendo detalladamente cómo se observa. Y si podemos observar, esta es una imagen representativa de cómo realiza el escaneo. Es que es rápido, pero es muy certero, además de que sirve muchísimo para objetos que, por ejemplo, no pueden ser escaneados, entonces digo, como, ay, bueno. Y bueno, sería todo de mi parte.